Hola, ¿cómo están? Rige el cese al fuego en el Líbano, pero ¿qué implica este paso? ¿Qué escenarios se abren para un Israel que se ha mostrado debilitado? Analicemos los escenarios. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Vamos a revisar algunos datos claves para poder entender este panorama. Cese al fuego, garantía de paz. Vamos a desplegar nuestro habitual mapa mundi, identificar a esta región de Oriente Medio, el Líbano, ahí con los colores de su bandera, y esta región, por supuesto, aún usurpada por Israel. Hablamos del territorio palestino. Hay que decir que cerca de las 4 de la mañana, hora local, cesaron los combates en el Líbano. Un acuerdo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que llegó junto a su gabinete aceptando paralizar las operaciones bélicas. Una propuesta de acuerdo al cese al fuego en el Líbano que consiste en una tregua inicial de 60 días. Exigen también el repliegue de las fuerzas de Hezbollah al norte del río de Litani y la retirada total de las tropas de Israel desde el sur del Líbano. Se exhorta a retomar las negociaciones entre Tel Aviv y Beirut para la demarcación de su frontera, actualmente delimita por la ONU tras el conflicto del año 2006. Hay que destacar también que el premier israelí señaló que su país mantendrá la libertad de acción militar de Hezbollah, que estaría violando el acuerdo. También dijo que ve en este punto un aspecto fundamental del accionar de Israel de aquí a más. En nuestro mapa también vemos fotografías de personas regresando a sus hogares. Una vez se marcase el cese al fuego, pero sectores políticos y comunidades del norte de Israel han criticado que los residentes evacuados aún no tienen garantías de seguridad para el regreso total. ¿Qué implica todo esto? También lo revisamos. Mientras el mundo estaba en expectativa de este acuerdo de cese al fuego, antes de anunciarse de manera oficial, el gobierno de Israel intensificaba sus bombardeos contra zonas del sur. La ocupación lleva un violento cinturón de fuego contra múltiples aldeas y ciudades en el centro y norte de Beca. Agredieron también el centro de la capital, Beirut, y también hubo incursiones en un campamento en la ciudad de Tiro, donde la prensa indicaba el martirio de al menos 8 personas. Reportes seguían sumándose, denunciando que Israel lanzó municiones hasta de fósforo blanco a las afueras del poblado de Al-Mari. Según el último informe del propio Ministerio de Salud del Líbano, hasta el pasado lunes las víctimas ascendían a 3.768, cerca de 15.000 heridos y algunos desaparecidos entre los escombros. Hay que decir también que como parte del eje de resistencia del Líbano, lo vemos reflejado en nuestro mapa, está dando una demostración de su fortaleza. Ha lanzado cerca de 250 cohetes y varios proyectiles hacia Israel, lo que también ha sido una de sus mayores ofensivas en las últimas semanas, en respuesta a los mortales ataques de Israel en Beirut. Hay datos también proporcionados en el marco de una investigación que reseña que en Israel se han registrado entre octubre del año 2002 hasta el 2004 cerca de 3.299 ataques de Hezbollah contra el régimen sionista, concentrados principalmente al norte, y al menos 13.076 ataques también se han registrado contra el Líbano, centrados en el sur del país y Beirut. Se estima la pérdida de cerca de 8.500 millones de dólares en costos también económicos dentro de los últimos balances que ha brindado el Banco Mundial. Se habla también de alrededor de 260 edificios destruidos en Beirut, en esta zona residencial, que asciende a más de 273 millones de dólares, según han reportado las autoridades de gobierno. De esto y más hablamos con nuestros invitados. Es un placer recibir en el mapa a nuestro analista experto, por supuesto, en temas de Oriente Medio. Nos acompaña desde Chile Pablo Jofré. Pablo, qué gusto tenerte en Telesur. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo para ti. Pablo, en claves, ¿cómo entender este paso? ¿Por qué acepta Israel? Habla de presión de Estados Unidos, pero también en medio de todo esto está el avance que ha tenido Hezbollah en todo este mapa, digámoslo así, para llegar a este punto. Bueno, lo primero es dar cuenta que en general la narrativa del sionismo siempre va a considerar una serie de factores que cuando tú escarbas no tienen ningún asidero, ¿no? Presiones de Estados Unidos. ¿Cuáles presiones? Presiones
En general, Estados Unidos lo que ha hecho es otorgar el mayor aval, apoyo, no solo apoyo político-diplomático, sino que también en armas, financiero, un apoyo sostenido, permanente en estos 14 meses, en estos casi 14 meses. Las presiones que habla Netanyahu son tan falsas como aquella que dice que les permitirá a este cese al fuego el poder rearmarse porque ya no les quedaban armas, ¿no? Es decir, cada argumento que el régimen nacional sionista esgrime, cuando tú escarbas un poco, solo rascas la superficie, te vas a dar cuenta que se trata más bien de excusas frente a lo que ha sido una resistencia que ha conseguido objetivos muy claros y muy precisos. Uno, detener la invasión del Líbano, generar enorme cantidad de bajas entre muertos, heridos y pérdidas materiales al ejército ocupante israelí. Es decir, cuando Israel habla de 100, 120 soldados muertos en el sur del Líbano, eso a lo menos hay que triplicar. La cantidad de material de guerra que ha sido destruido al ente sionista también es considerable. Pero eso no significa que no tenga armas, porque Estados Unidos se ha preocupado junto a sus aliados europeos de proporcionarle misiles, de proporcionarle proyectiles para su artillería, de proporcionarle una garantía de seguridad con las naves de guerra en el mar Mediterráneo, además utilizando a regímenes aliados en la zona. Recordemos que frente a la respuesta iraní frente a los ataques de Israel, quienes apoyaron eso fueron precisamente misiles y naves aéreas de Gran Bretaña, de Estados Unidos e incluso de la monarquía jordana. Por tanto, esas son excusas. Aquí la claridad, lo evidente, es que Israel no consiguió los objetivos que se había planteado y que había transmitido Urbit et Orbi, ¿no? Desmantelar a Hezbollah, destruir a Hezbollah, generar una situación en la cual no pudiese tener respuestas en la zona norte de la Palestina ocupada, y ya vemos que son decenas de miles los colonos israelíes que tuvieron que abandonar la zona por la eficacia de los ataques de la resistencia libanesa. No se ha destruido a Hezbollah, no se le va a destruir porque el movimiento de resistencia islámica del Líbano está arraigado política y socialmente en el Líbano. No es un movimiento cualquiera, es parte de la historia y es parte de la sociedad libanesa. Aquí ha habido un fracaso completo de Israel y por eso lo que ha hecho es mendigar permanentemente una mediación, una negociación que le permita salir con algo de altura, tal como sucedió en la guerra de junio del año 2006, donde también fueron derrotados por Hezbollah. A este escenario además se suma otro interesante, los golpes que ha asestado también los hutíes de Yemen, que han afectado embarcaciones de estos socios, de quienes les proporcionan armamento y que sostienen a este gobierno militarista y sionista de Israel. ¿Esto se va a detener? ¿Qué escenario abre? Porque aquí no solamente confluye un cese al fuego en el Líbano. ¿Y qué pasa con Palestina? Sí, aquí yo creo que hay que hacer, a pesar de la unión que existe en el combate, en la lucha de la resistencia, recordemos que Hezbollah, desde el momento mismo que Palestina comenzó a ser agredida de la forma que ha sido agredida mediante este proceso de exterminio, fue en apoyo en la parte norte de la Palestina histórica ocupada, en apoyo del pueblo palestino. Y en los últimos 2 meses esa batalla fue directa, es decir, contra las tropas sionistas en la parte norte de Palestina, las granjas de Shiva en el sur del Líbano. Y en ese plano el resto de la resistencia, tú mencionabas a Ansarullah de Yemen, pero también Siria, también Irak, han generado una suerte de coordinación en el plano de los ataques contra el ente sionista. Eso debería mantenerse a toda costa. Lo que sí podría acontecer es que en virtud de este cese al fuego se pueda generar las tratativas y una negociación que conduzca al cese del exterminio del pueblo palestino, que es el objetivo principal por el cual el movimiento de resistencia islámica del Líbano entró en batalla y ha sido el elemento principal por el cual Ansarullah ha generado una suerte de crisis económica en el sur de la Palestina histórica ocupada, en los puertos de Eliad, allí en el Golfo de Aqaba, que ha significado enormes pérdidas económicas para el régimen israelí. Pérdidas económicas por no poder usar los puertos, pérdidas económicas en el sentido del comercio internacional y al mismo tiempo una generación de inestabilidad y de debilidad, no solo en el sur,
sino también en el norte con Hezbollah y todo lo que ha significado la resistencia palestina a través de Hamas, la yihad islámica, que a pesar de las deficiencias del punto de vista del armamento, la debilidad que tienen en ese aspecto, porque son milicianos armados con elementos muy livianos desde el punto de vista bélico, han logrado resistir durante 14 meses y generar las pérdidas que ha tenido el régimen israelí en material humano y también en temas de material armado. Es decir, la conjunción de estos elementos nos permite augurar que la lucha por la resistencia, la lucha por tratar de terminar con este régimen sionista en Asia Occidental debería continuar. Y ojo, hay un punto muy importante. Esto es un alto al fuego que se ha generado en función de ciertos días, de ciertas zonas que hay que respetar, pero siempre hay que tener cuidado y tener siempre en alerta que en general en los 76 años de vida que tiene este régimen israelí nunca ha cumplido los acuerdos que se han firmado, que se han convenido, que se han acordado. Nunca, ni en el 2006 porque siguió presionando al Líbano, ninguno de los acuerdos, ni el acuerdo de Oslo, ni la conferencia de Madrid, ni lo relacionado con respecto a las elecciones en Palestina en el año 2006. Es decir, no hay ningún respeto por parte de Israel y ese sentido Hezbollah lo tiene muy claro, Palestina lo tiene claro y en general la resistencia sabe muy bien que está contendiendo contra un ente que es siniestro, que es genocida, que es exterminador, que es belicista y sus objetivos, como no han sido cumplidos, va a tratar de buscar la manera de seguir impulsando, porque la sobrevivencia política de su dirigencia depende plenamente de llevar a cabo todos esos objetivos megalómanos, ¿no? El Gran Israel, derrotar a Hezbollah, derrotar a la resistencia palestina, tratar de seguir controlando los altos del Golán. Todos esos elementos han fracasado hoy, pero están presentes en la política del nacional-sionismo. Claro que sí, porque además hoy muy temprano, apenas regían unas horas del cese al fuego, se habían escuchado disparos de artillería por parte de Israel. ¿Para qué? Para intimidar a la gente de que no regresara a sus zonas de hábitat. Estamos hablando del sur de Beirut. Así funciona, así se maneja el sionismo. Es un punto clave que nos brinda Pablo Jofré, a quien agradezco por haber compartido su análisis con nuestros televidentes hoy en El Mapa. Nosotros vamos a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Al Mayadin, una cadena aliada de nuestra multiplataforma Telesur. Reseña justamente este aspecto fundamental que marca quizás una de las noticias claves de esta jornada. Los desplazados libaneses regresan a sus hogares tras el alto al fuego. Desde las primeras horas de este miércoles, la Cámara de Al Mayadin ha seguido de cerca el regreso de los desplazados al sur del Líbano, la Beca y los suburbios de Beirut, a sus regiones, ciudades y pueblos, luego de la entrada en vigor de esta tregua. En declaraciones a los medios de comunicación y periodistas, uno de estos ciudadanos aseguró que ganamos con nuestra determinación, dijo, firmeza y resistencia. Los colonos del norte de Palestina ocupada no regresarán, refiriéndose a Israel, pero sí la gente del sur, la Beca y el suburbio sur de Beirut. El enemigo apostó por el conflicto y la guerra civil, pero ha fracasado, decía otro, agregando también que han sido obligados a desplazarse por el fuego de Israel. Desde Casillej, la ciudad de Saida, la región de Tiro, entre otras, también se difundían escenas de los momentos en los que estos ciudadanos emprendían ese camino de retorno a sus hogares durante la noche del martes, y donde además se conocía a través de declaraciones que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciaba que su mini gabinete había concertado parar el actual conflicto con el Líbano, un acuerdo que incluye también que Israel no tomaría ninguna acción militar contra este territorio y retiraría, de manera puntual, de forma gradual, sus fuerzas del sur de la denominada Línea Azul. Ya volvemos. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía en el que ven en sus pantallas. Es el ministro de Relaciones Exteriores de Irán,
Abbas Araghchi, aseguró que su país está preparado para cualquier escenario anti-Israel. Lo decía muy temprano hoy en declaraciones ante los medios de comunicación. Si este decidiese, dijo, centrar su amenaza en Irán, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el primer ministro Benjamin Netanyahu, además, ha destacado que espera la tregua de 60 días, declarar en el Líbano de paso un alto al fuego permanente y que se apoyará cualquier decisión del gobierno y del propio Hezbollah, decía en declaraciones el canciller iraní. Analizamos este escenario. Nos acompaña desde España, politólogo, experto en estos temas internacionales, Enrique Refollo. Enrique, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí. Enrique, un jugador clave también en todo este panorama es Irán. Es realmente el frente que más le teme Israel. ¿Cómo leerlo? Sí, efectivamente. Además, justo en este día ha acontecido también una ofensiva por parte de grupos yihadistas en el norte de Siria, que también, hay que entenderlo, se produce esa llamada, veremos, alto el fuego por lo menos de 2 meses entre las fuerzas israelíes y las de Hezbollah en el Líbano y norte de Israel. Y por otro lado, en el norte de Siria, en la zona cercana a Alepo, de repente estos grupos de terroristas lanzan una ofensiva contra las fuerzas sirias, las fuerzas del gobierno sirio de Bashar al-Assad, contra el ejército árabe sirio. Es muy interesante cómo un frente se desactiva y otro se activa. Mientras tanto, por supuesto, Irán promete y recuerda que la tercera operación de promesa verdadera, la tercera represalia contra Israel, en base al último ataque que habían lanzado los israelíes, todavía está pendiente, lo cual es, desde luego, muy candente el tablero, cómo se va moviendo, y también por el lado estadounidense las promesas que puede haber adquirido Donald Trump, por ejemplo, con la familia sionista Adelson, en cuanto a que los Adelson le donaron $100 millones para la campaña electoral y esperan un favor a cambio. Ese favor sería la entrega total de Cisjordania al Estado de Israel, que no es poca cosa. Y Enrique, ¿por qué crees que esta táctica es implementada en este momento por Israel? ¿A qué está apuntando el régimen de Benjamin Netanyahu? Bueno, básicamente, en el caso de Gaza, lo que aplicaron fue esas medidas de bombardeo masivo en toda la franja y luego una invasión por todos los lados. En el caso del sur del Líbano, no han conseguido traspasar apenas, más allá de unos pocos kilómetros, la frontera con el sur del Líbano, y que por otro lado también estaban las fuerzas, la FINUL, las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, fuerzas de interposición, y claro, también el Estado de Israel ha conseguido deslegitimarse aún más. Siempre consiguen una etapa más de deslegitimación al básicamente decir abiertamente que había terroristas de Hezbollah hasta en los campamentos de estas tropas internacionales de la FINUL, que tienen hasta tropas españolas, italianas, irlandesas, indonesias y de muchos otros más países. La cosa es que la realidad sobre el terreno les ha marcado su incapacidad de enfrentarse directamente a las fuerzas de Hezbollah. Ya sería la tercera vez que pierden en el Líbano, y en este caso, más allá de bombardear, de masacrar a casi 4.000 personas y herir al triple de ellas, han conseguido, sí, bombardear Beirut, hacer que la gente de Beirut evacúe, y de otras ciudades del sur del Líbano, como precisamente Tiro, y no han conseguido que avance ese proyecto de crear unos altos del Golán ocupando hasta el río Litani en el sur del Líbano. Y entonces ahora sería un tiempo muerto, un descanso, hasta que Donald Trump llegue al poder, a la Casa Blanca de nuevo, y a partir de ahí ver qué es lo que va a concederles al Estado de Israel. Porque, desde luego, sí, el gobierno de Trump se puede diferenciar frente a Biden en el rechazo al wokismo, al progresismo más postmoderno, pero las líneas geopolíticas son, igual que los anteriores, absolutamente prosionistas. Y en este sentido, lo que esperan, ese Estado que parece más el corazón de Estados Unidos que otros territorios formalmente estadounidenses, me refiero al Estado de Israel, qué es lo que quieren que se haga allí. Y la cuestión, viendo y hablando con colegas periodistas de Estados Unidos, lo que se espera es un alto el fuego, una finalización temporal de la guerra para juntar refuerzos
reforzar, tener más suministros y ocupar toda Cisjordania, básicamente, que es la tercera parte de estos teatros de operaciones que hay. Es decir, uno sería el de la Franja de Gaza, que después de un año no han conseguido terminar esa operación de supuesta limpieza antiterrorista contra Hamás, que siguen ahí enfrascados en ella. En el caso del Líbano, ni siquiera han hecho una penetración en profundidad en el territorio del sur del Líbano, y han tenido unas bajas que ha impactado muchísimo en la opinión pública israelí, así como los constantes y profundos ataques con misiles balísticos y drones de Hezbollah sobre territorio israelí, especialmente en las zonas del norte de Israel, en Samaria y Galilea. La cuestión aquí, para que Netanyahu le ofrezca al público israelí una victoria y sobre todo le deje contento al sector colonialista del cual proviene parte de su gobierno, pues la cosa sería ahora terminar con la ocupación de Cisjordania, es decir, una Cisjordania ocupada dividida en tres sectores, el A, B y C, ya sería básicamente la ocupación formal de todo el territorio cisjordano y la reclusión de los palestinos, fomentando su expulsión, intensificando aún más esa carencia de medios de vida, de viviendas, de alimentos, de agua, de cualquier perspectiva de futuro para que los palestinos, básicamente en plan asedio medieval, acaben abandonando Cisjordania y si no, pues ya estarán los grupos, tanto militares como paramilitares, para acosar, hostigar, asesinar a palestinos y así motivarles aún más a abandonar Cisjordania. Entonces, desde este punto de vista, la cuestión ahora es simplemente un tiempo muerto, un descanso, por así decirlo, el intermedio del partido, y la segunda parte la quieren jugar sobre la cancha de Cisjordania para expulsar a todos los palestinos, ocupar formalmente todo el territorio, que de facto ya tienen ocupadas grandes partes de él. Es decir, aunque uno pueda pensar que Cisjordania es como se la ve en el mapa, una entidad entera, no, en realidad parece más bien un queso lleno de agujeros, y esos agujeros son precisamente las colonias sionistas en Cisjordania. Y una última cosa al respecto. ¿Por qué todo esto? Bueno, por el proyecto sionista de expandirse, de crear un gran Israel, y por otro lado, si no hay territorio, si no hay población y si no hay gobierno, un poder organizado, jamás habrá una estatalidad palestina. Entonces, sus condiciones de victoria es básicamente hacer que desaparezcan los palestinos, una limpieza étnica en toda regla y totalmente permitida por la mayor democracia del mundo, así se autoproclama, el faro democrático de los valores y libertades del mundo, que es Estados Unidos, y secundada por toda la canichería de la Unión Europea, que si bien le ponen ciertas trabas de, bueno, no deberían hacer eso, pero no hacen ni nada en contra de Israel, simplemente hacen ese dejar hacer, dejar pasar con el caso de Israel, y que así al fin y al cabo acaben terminando con, como digo, los palestinos, cualquier territorio palestino y cualquier gobierno palestino, para así evitar esa solución que otros países del mundo, como por ejemplo Rusia, China, Irán, Venezuela, etcétera, reclaman, que es la solución de los dos estados, de un reconocimiento del Estado palestino en sus fronteras de 1967, y de este modo, pues el gobierno israelí, el gobierno sionista de Netanyahu y compañía, lo que quieren es que esa alternativa jamás suceda, porque básicamente no haya ni palestinos, ni territorio palestino, ni cualquier cosa que se pueda parecer a un gobierno palestino, autoridad palestina o lo que sea. Claves también que nos ayudan a entender todo este panorama. Agradecer a Enrique Refollo por su participación y su análisis hoy en El Mapa. Finalicemos el programa revisando nuestro vector. Y nuestro radar en El Mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Israel. El régimen sionista se ve debilitado no solo por la presión de Estados Unidos, que lo ha orillado a establecer este acuerdo de alto el fuego. El impacto a sus socios con los golpes que ha recibido desde Yemen son impactantes. La presión viene también desde ese punto clave, además que varios de ellos han dejado de proporcionarle armamento al Estado militarista de Israel. Pareciera que los días están contados para este premier, Benjamin Netanyahu. 2.
resistencia. Este acuerdo no puede dejar de leerse como una victoria del ala de resistencia Hezbollah, que ha atacado con firmeza varios puntos claves de Israel, desde el armamentístico hasta las bajas militares, que aunque hayan tratado de ser ocultados por la manipulación mediática del sionismo, siguen saliendo a la luz. Un Israel debilitado por donde se vea. 3. Irán. Quizás es el jugador más clave en este mapa. Netanyahu ha confirmado que se deben preparar para un posible ataque anunciado desde el país persa. Un Irán que está listo para responder en cualquier momento. Irán que no dejará sola al eje de resistencia en Oriente Medio. Y si Israel pretendía que esto bajara los ánimos en la causa, se equivoca. Ahora es con más ímpetu que se ondean las banderas de Palestina, de Líbano, de Siria y de otros países de esta región. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.